editora del libro de Construyendo la Educación para el Desarrollo, una mirada latinoamericana que nos brindará elementos para acercarnos al concepto de la educación para el desarrollo del sur. Luz Mari, bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. Agradezco las palabras del señor rector, quien dando la bienvenida a este simposio nos ha situado en el importante momento de construcción de paz al que somos convocadas y convocados. También agradezco al doctor Carlos Juliado por ayudarnos a ubicar la relación entre el modelo praxeológico de Mi Minuto con la educación para el desarrollo que estamos proponiendo desde el sur. A sus intervenciones quiero agregar justamente nuestra propuesta desde una mirada latinoamericana. El 24 de marzo de 1981, en un acto de repudio a la dictadura genocida argentina, Julio Cortázar iniciaba un pronunciamiento diciendo algo que me parece pertinente para esta ocasión. Señalaba que cuando participamos en estas reuniones, seminarios, simposios, sabemos que hay un uso frecuente de ciertas palabras claves, palabras cumbre, con las que intentamos condensar nuestras ideas, nuestras esperanzas y nuestras posturas. Palabras en las que se centran nuestras responsabilidades, compromisos y apuestas. Algunas de esas palabras ya han empezado a emerger aquí. Dignidad humana, paz, equidad, justicia social, libertad, solidaridad, inclusión. Y seguramente lo seguirán haciendo a lo largo de estos 2 días. Estas, sabemos, son palabras cargadas de memoria. Detrás de cada una se encuentra nuestra historia política, económica, cultural. Ellas representan también las vidas de cientos que han dado su lucha no solo en los campos de las grandes guerras, sino en los de las batallas cotidianas de nuestras gentes. Son palabras sobre las que se asientan nuestras biografías de resistencia como sujetos y como pueblos. Sin embargo, quienes trabajamos con la palabra en la investigación, en el aula de clase, en la intervención social, sabemos también que muchas de estas palabras, a fuerza de ser repetidas en el lenguaje cotidiano, o desde ciertos lugares de enunciación del poder, terminan por perder poco a poco esa vitalidad, esa potencia que les dio a luz y amenazan con convertirse en un estereotipo, en un cliché. Pero como dice Cortázar, nosotros y nosotras que las amamos porque en ellas se alienta nuestra verdad, nuestra esperanza y nuestra lucha, seguimos diciéndolas porque las necesitamos, porque son las que deben expresar y transmitir nuestros valores positivos, nuestras normas de vida y nuestras consignas de combate. Dice Cortázar, citándolo, las decimos y es necesario y hermoso que así sea, pero nos preguntan, ¿hemos sido capaces de mirarlas de frente, de ahondar en su significado, de despojarlas de las adherencias, de falsedad, de distorsión y de superficialidad con que nos ha llegado después de un itinerario histórico que muchas veces las ha entregado y las entrega a los peores usos de la propaganda y la demagogia? Oímos hablar de desarrollo en toda clase de discursos y como sabemos su semilla germinó durante la Segunda Posguerra Mundial en los centros mundiales de poder económico y político, anunciando la expansión de un modelo fordista taylorista de industrialización y modernización de los mercados. A partir de allí, no ha habido duda en usarle como sinónimo de crecimiento, progreso, avance, entre otras palabras que agitan las esperanzas de las personas que confían que algún día éstas se materialicen en sus vidas a la manera que se nos ha dicho se alcanza el bienestar y la felicidad. Pero como la historia nos ha ido mostrando, este modelo importado ha sido insuficiente para garantizar los niveles de equidad y justicia sociales prometidos en Latinoamérica. El enfoque de la educación para el desarrollo nació en ese mismo contexto, desde el cual se realizó, en palabras de Arturo Escobar, la invención del tercer mundo, cuando América Latina, África y Asia pasaron a ser concebidos como países subdesarrollados. Entre 1945 y 1960, en ese marco, la EPD se caracterizó por ser un enfoque caritativo y asistencial, permeado por una predominante postura desarrollista que tenía como base la cooperación internacional con miras a contribuir con capital, conocimiento y tecnología para apoyar el crecimiento económico de ese ahora inventado tercer mundo. Fue en los años 80, con la interpelación que en el contexto latinoamericano le hizo a la EPD la educación popular y la teoría de la dependencia, y con las crisis que más adelante comenzaban a evidenciar el fracaso del desarrollo en los contextos del tercer mundo, cuando este enfoque se fue articulando con otros discursos que surgieron para entender las relaciones norte-sur y plantear el cambio social.
Estos fueron el feminismo, los derechos humanos, la interculturalidad, la ecología y la no violencia. ¿Qué pasó entonces cuando en el año 2006 el Consejo Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios autorizó el cambio de denominación del Centro de Práctica Social al Centro de Educación para el Desarrollo? Que el CED, lejos de asumir la incuestionabilidad de los sinónimos del desarrollo, emprendió dos proyectos simultáneos. Primero, se tomó el desarrollo, esa palabrita tan popular e insistente, de manera crítica, a la luz de nuestras geografías, de nuestros colores, de nuestras condiciones histórico-materiales. Por lo tanto, la educación para el desarrollo, que surgió en el marco de esos discursos y que en unos casos dio lugar a una educación funcional al modelo de desarrollo hegemónico, también fue y sigue siendo dispuesto a una revisión rigurosa. Por otro lado, sabiendo que es necesario superar también la crítica y comenzar a proponer marcos teóricos y metodológicos, en el CED asumimos la tarea de reconstruir el enfoque europeo, mirándolo desde nuestras propias necesidades, potenciales e ideales. Bajo este último propósito es que emprendimos el trabajo que hoy y mañana estaremos presentando a lo largo de este simposio. Como mencionaba anteriormente, la perspectiva de género, la del medio ambiente, la interculturalidad, la de no violencia, fueron temas introducidos como contenidos en los discursos sobre el desarrollo. No obstante, cuando profundizamos en cada uno de estos, reconocíamos que los discursos dominantes sobre el desarrollo tales estaban integrando como perspectivas que humanizaban de alguna manera esas primeras nociones de desarrollo y se incorporaban a este para solventar problemáticas cuya raíz se reconocía como meramente cultural. Y en estas yacía, desde esa visión, la idea de que nuestros problemas y lo que no nos permitía alcanzar el progreso eran cuestiones fundamentalmente culturales. La desigualdad de la mujer, la violencia contra las personas que configuran su género lejos de la masculinidad hegemónica, el uso indiscriminado de los recursos naturales, el despotismo sobre la relación instrumental con los animales no humanos, la violencia en nuestros territorios, parecían desde allí ser vistos como problemas culturales de los subdesarrollados, solucionables a partir de la formación y la educación, es decir, sin ningún anclaje en la transformación de condiciones histórico-materiales, en las relaciones básicas de producción material y en el sistema económico. Aparecían como problemas culturales de nuestros países, como si la violencia no hubiese sido el medio por el cual estas tierras fueron colonizadas y subordinadas, como si no hubiera sido la expropiación y el saqueo de las tierras y la esclavitud de la gente en Asia, África, América del Centro y del Sur, la manera de generar las condiciones de despegue económico de esos países desarrollados, como si no fuera el trabajo doméstico de las mujeres, el no remunerado, el trabajo de subsistencia campesina, la esclavitud de los tiempos modernos, la explotación y colonización de la naturaleza, lo que permitiera el mantenimiento del desarrollo del norte. La asunción del desarrollo, como señalaba María Mais, es ecofeminista, la cito, no ha sido un evolucionado y pacífico proceso basado en el constante progreso de fuerzas productivas y especialización, sino de una violencia por la cual ciertas personas, por medio de las armas y la guerra, establecieron una relación de explotación. Por lo tanto, las leyes de este progreso han sido siempre una contradicción y no una evolución. El progreso para algunos ha significado el retroceso para otros. La riqueza para algunos ha significado la pobreza para otros. Hace unos días un estudio del Banco Suizo publicaba que Bogotá es la tercera ciudad del mundo donde más se trabaja, en el país que encabeza las listas de los países más desiguales en América Latina. Por lo anterior, las que fueron entendidos hasta aquí como contenidos, el género, la no violencia, la interculturalidad, el medio ambiente, se retomaron en el CED para ser pensados ya no como categorías sumadas al análisis, sino como principios epistemológicos para transformar las dinámicas del poder y las jerarquías en las que se basan los discursos del desarrollo. Por eso, entenderlas como epistemologías significa reconocerlas en su poder para cuestionar estructuralmente un modelo económico y político, pero también un modelo que ha construido subjetividades y relaciones sociales enraizadas en estructuras cognitivas, simbólicas y afectivas que hacen parecer natural la idea de que es el hombre blanco, europeo, del norte, heterosexual, acaudalado, dueño de la tierra, la naturaleza, las especies, las mujeres y otras configuraciones del género, originario de una cultura superior, el modelo que todos y todas en cualquier parte del mundo deberíamos seguir para ser realmente desarrollados. Lo que se deriva entonces son 6 principios epistemológicos. Estos nuevos principios, de los que se dan cuenta los autores y las autoras que estarán participando
permiten identificar ejes de reflexión que redundan en la configuración de orientaciones y acciones de lo que implica una EPD situada y contextualizada. No intentamos que esos 6 principios sean una fórmula infalible, en tanto no ofrecen respuestas, sino abren espacios de discusión y análisis que, a la luz de futuras reflexiones y acciones de la EPD de cara a su contexto particular, puedan permitir ir profundizando y viabilizando una propuesta educativa que responda críticamente a las demandas que la realidad histórica requiere. En este sentido, como primer principio, señalamos que nuestro enfoque educativo debe ser contextualizado, incluso en lo que se va a asumir como concepción del desarrollo. Es así como el reto del CET será visualizar nuevas formas de pensar, enunciar y reapalabrar las tradicionales nociones en torno al desarrollo. Para ello será indispensable, quizá imperativo desde la perspectiva intercultural, poner en diálogo las tradiciones occidentales y amerindias. Las primeras, las occidentales, escuchadas, aplicadas e impuestas como único parámetro de validez en América Latina, y las amerindias, ignoradas, marginalizadas y subalternizadas. Integramos de esta forma el buen vivir andino que se contrapone a la buena vida occidental y que permite centrar la discusión no sobre la vida de los sujetos, sino en su convivencia, en su relación con el entorno y en la sinapsis del sistema en general. El segundo principio que reconocemos es el de la no violencia como horizonte ético-epistemológico y pedagógico, para deconstruir aquellas estructuras violentas con las cuales se han constituido nuestras subjetividades y desde las cuales ciertos lugares de poder han generado y mantenido la coacción y la dominación sobre personas y pueblos enteros. Desde ese trabajo subjetivo y colectivo podría tenderse puentes entre el conocimiento y la transformación social que permitan convertir la academia en un espacio agenciador de acciones políticas no violentas, de resistencia, reivindicación y cambio. El tercer principio es la superación del antropocentrismo epistémico, el cual ha organizado un orden biosocial de escala global que se fundamenta en la dicotomía humano-animal, otorgándole al humano un lugar de supremacía sobre el animal que se sustenta en la supuesta racionalidad para justificar su apropiación. Con esto ponemos en entredicho las visiones de desarrollo para las que la sostenibilidad o sustentabilidad de los recursos es otra forma de capitalización de la naturaleza para el servicio de esa humanidad. El cuarto principio que proponemos propende por la deconstrucción de los saberes androcéntricos. En este sentido, las teorías feministas van a aportar a la relectura de una historia, cultura y política que se ha escrito por y para ciertas formas de subjetividad predominantemente masculina, blanca y adinerada. Como señala Rocío Martínez, serán las feministas quienes recordarán constantemente que el lugar de enunciación de cualquier sujeto se hace desde su localización particular en las relaciones de poder, y por ello su manera de ver y dar cuenta de la realidad será no relativa, sino siempre parcial, pero además desde una ubicación geopolítica y corpolítica específica. Asumir que se habla desde un lugar situado supone darle cuerpo al sujeto universal de la filosofía clásica, un sujeto sin marca étnica, sexual, racial, de clase o de género, que enuncia verdades sin asidero en las corporalidades atravesadas por las múltiples marcas de opresión y privilegio. Los feminismos le van a enseñar a la EPD que más allá de seguir etiquetando a los sujetos en identidades y roles, es clave pensar en cómo esas etiquetas les ubican en los discursos y dispositivos de poder. Las feministas sabemos que no podemos buscar reemplazar un poder dominante por otro poder dominante, sino que lo necesario será construir un poder no jerarquizado, no centralizado, donde las élites no viven de la explotación y dominación de otros ni otras. El quinto principio propugna por la construcción de un pensamiento decolonial. La interculturalidad, como afirma Pilar Cuevas, es una alternativa a los paradigmas convencionales introyectados en los modelos de desarrollo. Esta interculturalidad epistémica critica la monoculturalidad del saber y pone el acento en las diversas cosmogonías y pensamientos originarios, ya no vistos bajo el prisma objetivo de Occidente que cataloga como mitológico lo que no se rige bajo su comprensión, sino como conocimientos que en su estatuto propio y contextual del saber aportan a la labor educativa de la educación latinoamericana. El sexto principio apuesta por una educación centrada en lo relacional sentimental y busca descentrar la razón como el único elemento que se ha construido como eje fundamental del actuar. Supone construir la epistemología como relacionamiento sentimental, es decir, ya no bajo el paradigma sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto. Por lo tanto, una educación para el desarrollo contextualizada,
que cree y trabaja por un desarrollo en diálogo intercultural con los aportes del pensar andino desde una epistemología decolonial descentrada en los lugares en los que la razón hegemónica ha construido las versiones oficiales sobre la realidad, sobre el deber ser y hacer de las subjetividades y sobre el destino de todos los seres. Una EPD crítica del antropocentrismo, del androcentrismo, constituida por y constituyente de subjetividades curiosas, situadas y esperanzadas, creemos podría ser una educación vista no solo como una oportunidad de ofrecer a nuestros estudiantes las competencias para adquirir cierto estatus social, económico, cultural dentro de un sistema social de desigualdad, sino para el levantamiento de una conciencia de clase, de género, de las condiciones histórico-materiales que construyen nuestra historia nacional y personal. En este sentido, y para cerrar, quienes trabajamos con la palabra y usamos esta para darle sentido a nuestra praxis, podríamos volvernos a preguntar si estamos seguros y seguras de que cuando hablamos de dignidad humana, lo estamos haciendo sin agenciar discriminaciones hacia aquello que es diferente a nuestras propias posiciones subjetivas. Si en esa dignidad humana caben quienes detentan un origen, una forma de vivir el género, unas creencias, unas costumbres, una clase socioeconómica, una ideología, una orientación sexual o una apariencia distinta a la nuestra. Si en esa dignidad y libertad está también incluida la dignidad de los animales no humanos. Si cuando los y las investigadoras hablamos de solidaridad, lo hacemos reconociendo que nuestros estudios se convierten en las bases para informes y representaciones de lo otro, y que las naciones colonizadoras también confiaron en la investigación y en sus herramientas para generar formas de controlar eso que quedaba descrito como lo extranjero, lo desviado, lo subdesarrollado. Si cuando los y las docentes hablamos de libertad, lo hacemos porque hemos problematizado los tintes de misoginia, racismo, clasismo, homofobia, que forjaron nuestras subjetividades y que muchas veces reproducimos en nuestros discursos en el aula. Si cuando los colegas hablan de equidad, lo hacen seguros de que pueden estar dispuestos a renunciar a sus privilegios de género en sus relaciones privadas y públicas. Si cuando hablamos de paz, estamos reconociendo que no puede ir sino de la mano de una lucha anticapitalista, antipatriarcal y antirracista. Esta deconstrucción de la educación para el desarrollo nos invita entonces, con base en estos principios, a nutrir nuestras palabras y hacer que éstas vuelvan a ser, como decía Cortázar, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, a recuperarlas de los palimpsestos de nuestras historias y hacer que nos acompañen en la construcción de una educación que nos entreabra caminos hacia el buen vivir. Muchas gracias.